verso 33, y dice Pablo en el verso 31, hermanos, sea que comamos o que bebamos o que hagamos otra cosa, cualquier cosa. ¿Qué es, hermanos, lo que nosotros hacemos día tras día? ¿Qué es lo que dejamos de hacer día tras día? Pero dice Pablo que el final de esto debe de ser solamente y exclusivamente para la gloria de Dios. Y esto puede resultarnos en una pregunta inmediata: ¿lo que hago, lo que dejo de hacer, glorifica a Dios? Hermanos, algo tan habitual. Pablo dice en algo tan sencillo, porque el trasfondo de esto tenía que ver con la comida sacrificada o los sacrificios a los ídolos que implicaban los alimentos. Por eso Pablo dice: si comes o bebes. En el capítulo 14 de Pablo a los Romanos dice: nadie te juzgue por lo que comes. Pues si algo comes, para el Señor comes. O si algo haces, para el Señor haces. O si dejas de comer, para el Señor dejas de comer. Nadie te juzgue por eso. Pero hermanos, Pablo está diciendo que todo debe de ser hecho para la gloria de Dios. Y obviamente, hermanos, la gloria de Dios incluye la libertad cristiana de la que hemos estado hablando desde el capítulo 8 de la carta a los Corintios hasta este capítulo 10 en el que hemos de concluir con esta libertad cristiana. Hermanos, el que todo lo haga para la gloria de Dios, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que implica la libertad cristiana, es de lo que nos refiere Pablo. Ahora, si recuerdan, en el capítulo 8, decía el apóstol Pablo en una exhortación a los creyentes a que no usaran el conocimiento de la verdad como una justificación que al hacerlo pudieran lastimar a los hermanos. ¿Cuál era? Si vamos ahí, hermanos, capítulo 8 de Primera a los Corintios, los primeros versos. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Está diciendo Pablo, hermanos, que esta libertad que yo tengo en función del conocimiento que yo tengo, hermanos, dice Pablo, los ídolos nada son. Entonces, si los ídolos nada son, yo puedo tomar de aquel alimento, aunque haya sido sacrificado a un ídolo, porque los ídolos nada son. Pero hermanos, no en todos hay este conocimiento, dice Pablo, porque hay algunos que acaban de salir de ese contexto, y si te ven a ti, que tú eres cristiano, tomando un alimento que para ellos no era correcto hacerlo porque era sacrificado para sus ídolos paganos, entonces puede ser que este hermano sea en su conciencia dañado. ¿En qué sentido, hermanos? Puede ser que por verte a ti que eres maduro, él se ha movido a también tomar de ese alimento como lo estás tomando tú, pero por causa de su conciencia débil y sabiendo que eso no era correcto, para él se volvió pecado. Dice la Escritura, hermanos, que todo lo que no procede de fe es pecado. Así que en este sentido, Pablo en el capítulo 8 nos habla de esto. En el capítulo 9, Pablo se pone a sí mismo, hermanos, como un ejemplo de aquel que puede rechazar sus privilegios y derechos como apóstol, usando bien su libertad, haciendo uso de su libertad cristiana. ¿Cuál era el propósito, hermanos? De ganarse a otros para Cristo. Y luego en el capítulo 10, Pablo hace uso de Israel para ilustrar, para enseñar cómo no se debe de usar la libertad cristiana. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo es que
Pablo les habló de aquellos que salieron de Egipto, de aquellos que estuvieron en el desierto trajinando por 40 años, de aquellos hermanos que fueron protegidos por la nube y protegidos por la flama de fuego que representa y que simboliza y que expresa la presencia de Dios, todos los beneficios, pero dice la palabra que de muchos de ellos no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque fueron idólatras. Hermanos, qué beneficio tuvieron, qué grande bendición tuvieron, qué privilegio tuvieron y cuánta falta de amor por aquel que los sacó tuvieron. Se hicieron un becerro de oro y dijeron, tú nos sacaste de Egipto. Hermanos, qué afrenta. Bueno, Pablo usó a Israel como un ejemplo y ahora en el verso 23 hasta el verso 33, Pablo va a resumir, hermanos, estas enseñanzas dadas en los capítulos anteriores y nos va a llevar cuál es el propósito, nos va a llevar a ver cuál es el propósito de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito de la libertad cristiana? Y en estos versos Pablo nos va a hablar de tres cosas que me parece, hermanos, que son muy importantes. Y una de ellas tiene que ver con los principios o las bases para vivir esa libertad cristiana. ¿Cuáles son los principios o las bases para vivir la libertad cristiana? Otra cosa de las que Pablo nos va a hablar, hermanos, nos va a dar un ejemplo concreto de cómo es vivir esa libertad cristiana. Y lo último que Pablo nos va a hablar es, hermanos, cuál es el propósito de ese uso de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito? Así que si miramos en el verso 23 y en el verso 24, Pablo nos habla de esos principios de la libertad cristiana. Verso 23 y verso 24 de 1 Corintios 10, donde dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, si ustedes recuerdan en el capítulo 6 de 1 Corintios, en el verso 12, Pablo ya había hablado estas mismas palabras. Nada más que en el capítulo 6, verso 12, al usar Pablo estas palabras, las usó en relación al cuerpo del creyente, dando a entender, hermanos, que no todo era correcto hacer en el cuerpo. Capítulo 6, verso 12 de 1 Corintios, dice la palabra, hermanos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, o más yo no me dejaré, de dominar de ninguna. Y luego agrega, hermanos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Que no podemos hacer con el cuerpo lo que queremos cuando dice todo me es lícito. Todo me es permitido, quiere decir, hermanos. Pero luego el apóstol dice, pero no todo conviene. Y cuando ellos agregan, las viandas son para el vientre, es decir, hermanos, al hablar de viandas, está diciendo, los alimentos son para el vientre. Hermanos, ¿es lógico? ¿Para qué otra cosa puede servir un taco de carne asada con tortilla de harina, con mucha verdura, con chile, limón, rábanos, cebollas? ¿Será, hermanos, para ponerlo de adorno en algún mueble? ¿Será para ponerlo arriba del televisor para que decore, hermanos, y me mantenga la expectativa de lo que la tele enseña? No, hermanos, el alimento es obvio que va para el cuerpo y después el cuerpo lo procesa, toma los beneficios de él y es desechado. Y lo que decían aquellos hombres en Corinto, bueno, las viandas son para el cuerpo para el estómago y el estómago para las viandas. ¿Qué lo procesa? No puedo echarme un taco, hermanos, a un ojo, aunque es cierto que hay gente que dice, échate un taco de ojo. Pero no nos podemos echar un taco a un ojo porque el ojo no procesa, no mastica, no hace la función de la boca, ni lo lleva al estómago. Cuando ellos decían esto, hermanos, decían, si yo puedo comer carne, si yo puedo comer pollo, si yo puedo comer legumbres, si yo puedo comer frijol, lo que yo quiera comer, yo decido si como pan o como tortillas. Finalmente va para el estómago. Todo está bien. Entonces ellos querían justificar su adulterio y su fornicación, diciendo, si mi cuerpo tiene necesidad, entonces no importa con qué lo satisfaga.
Si al estómago lo puedo satisfacer con diferentes tipos de comidas y no hay problema, entonces tampoco hay problema con que yo satisfaga las necesidades de mi cuerpo, pues haciendo uso de una mujer que se prostituye. Esa era la razón, hermanos, cuando Pablo usa aquí estas palabras parecidas o iguales, como todo me es lícito, pero no todo me conviene, de las que Pablo menciona ahora en el verso 23. En aquel momento estaban relacionadas al cuerpo humano, a que no todas las cosas son correctas a hacer, pero ahora en el verso 23 usa estas palabras, hermanos, pero ya no en relación con el cuerpo, sino ahora en relación con la libertad cristiana. Es, dijéramos, hermanos, diferente. En el capítulo 8 de 1 Corintios que leímos, Pablo mencionaba aquellas cosas sacrificadas a los ídolos y les decía, hermanos, a los creyentes que no comieran por cuestión de la conciencia de otros. Hermanos, ellos sabían la verdad, ellos sabían que la verdad es que los ídolos nada son, ellos sabían que Dios solamente es uno y ellos sabían que ellos pertenecían a Él. Esta es la verdad. Pero hermanos, por razón de esa verdad, no pudiera yo hacerlo libremente si eso lastimara a uno de mis hermanos. Eso es lo que Pablo nos dice ahí. Pero ahora en el capítulo, en este mismo capítulo 8, cuando Pablo hace mención de esto, de los sacrificados a los ídolos, estaba hablando, hermanos, pero de aquello que se sacrificaba a los ídolos y que se comía en el templo. Miren, dos cosas sucedían. Cuando se hacían sacrificios, parte de aquello que se sacrificaba era consumido en el sacrificio, parte de aquello que quedaba era celebrado o era comido en una celebración dentro del templo. Yo les decía hace unos sermones atrás que arqueológicamente se han encontrado vestigios de que en algunos templos había salones dispuestos como comedores. Bueno, hermanos, pues en esos lugares, aquella parte de lo que quedaba del sacrificio se comía en el templo. Cuando Pablo habla en el capítulo 8 acerca de esto, estaba refiriéndose a la comida que se consumía en el templo, habiendo sido sacrificada a ídolos. Pero ahora en el capítulo 10, lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es de aquella comida que ya no se comía en el templo, sino que después de eso era devuelta a la familia o era todavía vendida en las carnicerías y era consumida abiertamente por cualquiera persona de Corinto. Dos casos diferentes. Un alimento consumido en el templo, otro que era, hermanos, vendido en las carnicerías. Es a esto a lo que se está refiriendo ahora Pablo en el capítulo 10. Así que podemos mirar lo que Pablo nos estará hablando aquí acerca de unos principios generales de cómo debemos de actuar en función de esto que les acabo de decir en segundo lugar. Aquellos que tenían alimento, aquellos que compraban alimento, aquellos que ofrecían en su casa alimentos e invitaban a un creyente, un no creyente invitando a un creyente, sabiendo que ese alimento venía del trasfondo de un sacrificio a un dios pagano, pero ahora estaba en tu mesa. ¿Qué es lo que debías de hacer? Bueno, hermanos, esos principios de los que Pablo nos habla y nos dice, hermanos, cómo es que debemos de actuar en función de eso. Lo primero que debemos de pensar, dice Pablo, es si es lícito. Verso 23. Si aquello que te están ofreciendo forma parte de lo que es lícito o si no es lícito. Y dice Pablo además, si te conviene o no te conviene. Si esto te va a edificar o no te va a edificar. Principios, hermanos, para hacer uso de tu libertad cristiana. ¿Es lícito? ¿Es correcto? Y hermanos, cuando hablamos de si es lícito o es correcto, no es a mi apreciación. Es a lo que está dispuesto en las Escrituras. Si la palabra de Dios dice que está bien, está bien. Pero si la palabra abiertamente dice no está bien, pues no está bien. Pero hermanos, hay partes donde la Biblia no te dice si está bien o no está bien. Y tú tienes que hacer uso de tu conciencia. De manera que, dice Pablo, como estas bases para hacer uso de tu libertad cristiana, tienes que pensar si esto es lícito o no es lícito, si te conviene o no te conviene, si esto te va a edificar o no te va a edificar.
Pero hermanos, esto no solamente va en relación a tu persona, sino que también debe de ser en relación, hermanos. Si esto que para ti puede ser o no puede ser provechoso le pone tropiezo a tu hermano. Vean lo que dice el verso 23 y 24 de nuevo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No se trata, hermano, de que tú veas, bueno, la palabra de Dios no me dice que esto es malo, entonces es bueno. Pero si esto que es bueno y está dentro del margen de tu libertad de hacerlo o no hacerlo, pero le va a lastimar a tu hermano, bueno, entonces no solamente pienses si es lícito o no es lícito. Además piensa si te conviene o no te conviene, pero además piensa si en esta tu libertad de tomar aquello, vas a lastimar a tu hermano o no lo vas a lastimar. Entonces, en base a eso, fundamenta el uso de tu libertad. Es lo que Pablo nos dice, hermanos, y yo creo que pudieran surgir preguntas para nosotros, y una de las preguntas sería como cristiano, hermano, todo lo que estás haciendo o la manera en la que tú estás viviendo tu vida cristiana, ¿no está brindándole a otros estorbos? ¿O no estás lastimando a otros con tu manera de vivir el cristianismo? Y aún, hermano, dentro de tu libertad, aún cuando lo que tú hagas esté correcto, no sea malo en sí mismo, pero no le estás estorbando a otro, no estás lastimando a otro. Esto debe de ser, hermanos, algo en lo que debemos de pensar, aun cuando sea lícito, aun cuando sea permitido, aun cuando a mí, hermanos, no me es problema, pero ¿está lastimando a mi hermano? Piénselo, hermanos, en lo que está haciendo. Piense en lo que está dejando de hacer también. Pues el verso 24 dice, hermanos, que ninguno piense o busque su propio bien, sino el bien del otro. Recuerden que dijimos en una ocasión, hermanos, que nuestras libertades no deben de estar por encima del amor que le debemos a los hermanos. Ni debe de estar por encima de la unidad de la iglesia. No soy esclavo de mis libertades, de manera que yo puedo, mi libertad. Yo tengo, hermano, la oportunidad de comer carne, pero si a usted le hace daño que yo coma carne, ¿cuál es el problema? Dejo de comer carne. No soy esclavo de comer carne. Sí me gusta la carne, pero no me es tan necesario como decir, oye, pues no importa que mi hermano sufra porque yo como carne. No, hermanos. Dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántos párrafos en las Escrituras miramos, hermanos, acerca del amor que nos debemos? El segundo y grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo quiero poner algo que está dentro de mis libertades, pero que no es algo que la Biblia me marca, hermanos, que no está cuestionable, pues, hermanos, puedo sacrificarlo. Lo que no podemos sacrificar es lo que la palabra de Dios manda, hermanos, como cosa clara. No podemos sacrificar, hermanos, por ejemplo, el día del Señor, porque algunos de los hermanos dicen, ay, hermanos, es que está haciendo frío, no quiero ir a la iglesia, hermanos, y me siento afectado porque ustedes sí se reunieron y yo no. Y hermanos, me lastima que ustedes hagan cosas que yo no estoy de acuerdo. Hermanos, pues, lo que Dios manda en su palabra no está sujeto a que si te ofende o no te ofende. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor nosotros con nuestro desdén? ¿Cuántas veces hemos ofendido a nosotros, al Señor con nuestra indiferencia? Y que no nos pueda ofender Él con su santa palabra buscando edificar nuestras vidas. En veces nos llegamos a colocar de esa manera. Hermanos, entonces, si pensando en que yo debo de pensar si es lícito o no es lícito, si me edifica o no me edifica, si lo que yo hago, hermanos, está contemplado en no lastimar a mis hermanos, entonces, ¿cómo vivir y cómo hacer uso de mi vida cristiana? Así que la segunda cosa importante que les mencioné hace rato, hermanos, de lo que nos hablan estos versos es de un ejemplo concreto, verso 25 al verso 27, de ahí de 1 Corintios 10. Dice el texto, hermanos, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, hermanos, un caso concreto. Dice Pablo, imagínate, aunque aquí lo está diciendo literal, una persona que no es creyente compró de aquello que está en la carnicería y te invitó a ti creyente a comer. Y bueno, pone la mesa, sirve el alimento y dice, hermanos, el principio de cómo vivir la vida cristiana en este evento concreto es de todo lo que te pongan delante, come. No preguntes. ¿Cómo debo de vivir, hermanos, mi vida cristiana o mi libertad cristiana en medio de una situación de esta? Imaginemos, hermanos, que hubo un evento en la Iglesia Católica Romana y que hubo algunos alimentos que se ofrecieron ahí y, hermanos, alguien de los vecinos que son amigos nuestros llevaron para su casa tamales, por ejemplo, o llevaron carne o llevaron lo que haya sido y lo llevan y es algo de lo que tú comes, que no hay problema para ti porque te gusta tu paladar y te dicen, Mario, vamos a la casa, te invito a comer. Y te ponen ahí, hermano, y tú sabías que de enfrente de tu casa que está el templo atravesaron con aquella canasta de tamales y ¿qué hago? Pues, hermano, dice Pablo, tú come. ¿Cuál es la razón, hermanos? Bueno, hermanos, la razón es fácil, verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Simple y sencillo. Hermanos, algo en lo que debes de fomentar o basar tu libertad cristiana, de todo lo que te pongan. Pero hermano, es que lo que me están poniendo aquí es alimento de pezuña hendida, carne de un animal de pezuña hendida. Y otra parte de lo que me ponen enfrente, hermanos, son animales que no tenían escama, animales que dice la palabra de Dios que son inmundos. En el Antiguo Testamento, en Levítico me dice que es inmundo. ¿Cómo puedo yo tomar esto? Bueno, simple y sencillamente porque del Señor es la tierra y su plenitud. No preguntes nada. Ni te pongas a decir, bueno, ¿y estos tamales de dónde vienen? Yo te vi que cruzaste la calle y enfrente está el templo católico romano, pero no preguntes nada. Simplemente come. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a tener un conflicto con esto? Nosotros tenemos que entender, vean por ejemplo Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Primera Timoteo capítulo 4, verso 4, dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribe, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, hermanos, en el sentido que Pablo está hablando con Timoteo en relación a los alimentos. Todo lo que el Señor creó es bueno y nada es de desecharse. Bueno, entonces alguien preguntará, hermanos, ¿y qué pasa entonces con lo que está dicho en Hechos capítulo 15, donde dice, hermanos, que no debemos de comer de animal que sea ahogado, ni de lo sacrificado a los ídolos? ¿Cómo queda eso? ¿Hay una contradicción en lo que está diciendo Pablo aquí o hay una contradicción en lo que está diciendo el libro de los Hechos en el capítulo 15? ¿O hay una relación también con lo que está diciendo Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 4, verso 4? Hermanos, cuando el libro de los Hechos está refiriéndose a lo sacrificado, a los ídolos y en particular al animal ahogado, el contexto de esto sí tiene que ver con los alimentos, pero más, hermanos, a una ceremonia que incluye los alimentos, pero una ceremonia a ídolos. No es en sí mismo los alimentos, es una ceremonia a los ídolos, una celebración a los ídolos, una adoración a los ídolos. No es en sí el alimento, es la celebración. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, hermanos, pudiéramos decir que no se trata de que comamos alimentos
como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8, hermanos, de lo que se sacrificó a los ídolos, no, hermanos, esa es la carne, pero aquí que no participemos de la celebración al ídolo, de la adoración al ídolo, del culto al ídolo. Esa es la separación que hay entre Hechos 15 y la que nos habla el apóstol Pablo en en 1 Corintios del 8 hasta el capítulo 10. Es diferente el asunto. El contexto es totalmente diferente. Así que Pablo pudiera decir, bueno, yo no participé en la celebración, a mí me convidaron del alimento que usaron allá, pero yo no participé en la celebración. Entonces de lo que me ponen enfrente yo puedo comer. Si lo hago con acción de gracias, no hay problema. Hermanos, aun cuando todavía haya personas que pudieran decir que con la sangre, es lo mismo, hermanos. Es alimento, particularmente a mí la sangre no me gusta, pero no me gusta como, es curioso que aunque soy de la sierra no me gustan los quelites, pero no me gustan los quelites. Y no es, hermanos, por cuestión de conciencia, no es que no me gustan. Y la sangre no me gusta. Pero aun cuando hay animales que no son de escama, peces que no son de escama, que en el Levítico se estaba prohibido, hermanos, sí me gustan. Debo de acarrear las consecuencias de que si abusamos de comer animales de concha que no tienen escama o que son llenos de animalitos por ahí, vamos a padecer con problemas de amibiasis. Eso es cierto, hermanos, el que come mucho marisco va a tener problemas de salud derivados del abuso de la ingesta de mariscos. Y el que come mucha carne, no por cuestión de principio, quizá llega a tener problemas en las articulaciones por el abuso de la carne. En ese sentido, hermanos, no es en el que Pablo está hablando de que si te ponen carne, tú puedes comerla, si a ti te gusta, cómela. Pero no preguntes nada por cuestión de conciencia, no la tuya, dice Pablo, sino la de otro. Y hermanos, yo quiero que esto nos quede claro, porque dice, y hoy en día, hermanos, se oyen muchas personas que hablan en contra de esto. Y podemos tomar las leyes sanitarias que se miraban en Levíticos acerca del por qué no se deberían de comer. Simplemente hoy, por ejemplo, el puerco es uno de los animales que está más bien cuidado, tratado, alimentado, de tal forma que el alimento de la carne de puerco es una de las mejores carnes. Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, la carne de puerco, el puerco comía de todo. Y si Dios estipuló que no se contaminara el pueblo con comer de puerco, o no comer animal de carroña, o no comer animales, hermanos, que estaban llenos de amibas, bueno, Dios lo determinó, es correcto. Pero aquí está diciendo, hermanos, que todo es bueno. Y si todo esto se hace, hermanos, en acción de gracias, nada se desecha si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que hizo el Señor es bueno. Se puede tomar ese alimento. Dice Pablo, de todo lo que te pongan enfrente, come. Y no preguntes nada. El que te lo trajo, el que lo ofreció, es blasfemo, es pagano. Te ponen el alimento, come sin preguntar nada. Así que, hermanos, otro principio que tiene que ver con nuestra libertad cristiana, tiene que ver con la conciencia. Pero dice Pablo, no la tuya, sino la del otro. Verso 28 al verso 30 de 1 Corintios 10. Dice el apóstol Pablo, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Hermanos, Pablo dice que por razón de la conciencia de aquel que dijo no comas, no lo hagas. Pero, hermanos, por otro lado, no es correcto que la condición de debilidad del creyente sea permanente. No puede ser, hermanos, que una persona, habiendo conocido de la gracia del Señor, siga todavía creyendo cosas que no son correctas
y viviendo, hermanos, en una antigüedad de conocimiento, es decir, viviendo en la idea que tenías antes de lo que era correcto. Hace un momento decía el hermano que daba la clase en la mañana, que nos invita a estar los martes al estudio bíblico. ¿Cuál es la razón? Hermanos, hay tanta enseñanza que se está dando los martes, hay tanta enseñanza que se está dando los domingos, hay tanta enseñanza, hermanos, que aún en medio de los cultos de oración se da los días jueves, y que si no vamos a la par nos estamos quedando rezagados en enseñanza. Y la pregunta también va en relación, ¿cuánto estudiamos la Biblia en nuestra devoción diaria? ¿Cuánto abrimos las Escrituras? No solamente por las citas, hermanos, que tenemos en orden cronológico llevando de la Santa Palabra de Dios para concluirla en un año. No, hermanos, sino cuánto ahondamos en la Escritura para ver qué es lo que el Señor me está diciendo más allá de lo que mis ojos superficialmente están mirando. ¿Se acuerdan que Samuel, cuando iba a buscar rey, miró a uno bien parecido, bien dado, fuerte, grande, y dijo, este es el que va a ser rey de Israel? Pero el Señor le dijo, espérate, este no es. Porque tú como hombre mira lo que los ojos ven, pero yo miro el interior, dice el Señor. Hermanos, qué tan importante es no mirar como miran nuestros ojos, no leer los renglones como nuestros ojos superficialmente lo hacen, sino, hermanos, poner el corazón en lo que estamos leyendo, porque ahí está el tesoro, y ser edificados en ello. Entonces nos perdemos los días martes, nos perdemos los días jueves, nos perdemos el domingo porque pasará un domingo, 2 o 3 domingos y regreso, hermanos, vamos perdiendo la información precisa y nos vamos quedando atrasados y vamos teniendo lagunas de conocimiento y vamos llegando a ser débiles espirituales, y no es correcto. Lo correcto, hermanos, es que debiendo de ser ya maestros, dice la Escritura, todavía es necesario que se nos den viandas, todavía es necesario que se nos den alimentos como la leche. En ese sentido, es correcto, hermano, que debemos nosotros ver nuestra libertad cristiana en función de limitarla por causa de la conciencia de otro, que es débil. Pero esto debe de ser claro, hermano. No es correcto que la debilidad de un hermano sea permanente. No es correcto. Tenemos que enseñarle lo que la palabra de Dios nos habla. Ahora, hermanos, imagínense, cuando dice Pablo, mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Imaginemos, hermanos, que estamos en un lugar o que te invitaron a comer y que te pusieron ahí puerco o que te pusieron carne, etcétera. Pero alguien te digo, hermano o pastor, no coma de eso porque de esta comida la trajeron de ahí enfrente del templo católico romano y no es correcto. Además, mire, hay moronga y es sangre. Bueno, hermano, la sangre pues sí no la como, ya les dije, pero ¿cómo voy a batallar para no comerme la carne y el puerco? Pero por motivo de conciencia de mi hermano débil no lo voy a hacer. No me puedo poner, hermanos, a disertar en medio de la casa del vecino que me invitó, hacerle saber lo que Timoteo dice, lo que Romanos dice en el capítulo 14, o lo que está diciendo Pablo en el capítulo 10. Quizás, hermano, no es el momento apropiado para hacer entender al hermano débil acerca de su condición de debilidad. Bueno, hermanos, por razón de ella, entonces, debo de dejar de comer carne, dijo Pablo. Por razón de mi hermano débil, lo más sano es dejar de comer por cuestión de él. Pero sí, hermanos, vuelvo a decir, lo correcto es que mi hermano débil vaya creciendo en el conocimiento también de aquellos que dicen, hermanos, los ídolos nada son. Y sabemos que Dios o que Jehová es uno. Y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Ellos necesitan crecer en ese conocimiento. Ahora, hermanos, otro principio en el que debemos de basar o fundamento en el que debemos de basar nuestra libertad cristiana es que debemos de entender que nuestra libertad cristiana no debe de estar condicionada por la conciencia de otros. Creo, hermanos, y creo hace un momento lo mencionaba nuestro hermano Hugo también, hermanos, cómo limitarnos siempre porque mi hermano le hace daño. Yo no tengo nada contra los veganos,
o contra quienes no comen carne, pero imaginemos que hubiera en la iglesia alguien, hermano, que está a favor del veganismo, iba a decir, pero me parece pastilla eso, ¿no? A favor de la vida vegana, ¿no? Pero hay otros hermanos que nos gusta la carne. Pudiera haber, hermanos, un conflicto entre aquellos que quieren ser vegetarianos o veganos y habría un conflicto entre aquellos que sí nos gusta la carne y que no hay problema para nosotros. Pues, hermanos, la conciencia nuestra no debe de estar limitada por la conciencia de otros. Esto es lo que debería de ser correcto. Y esto, hermanos, es lo que cada quien debería de entender, porque no estamos llamados a tener diferencias y conflictos dentro de la iglesia por razones secundarias. Hermano, lo que nos debe de fundamentar a nosotros precisamente es tener en común la razón primaria, la doctrina fundamental. Hay cosas que son secundarias y en esas no debe de haber ningún tipo de conflicto. Por eso, verso 29 y verso 30, dice del capítulo 10, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Bueno, creo, hermanos, que lo que Pablo nos está diciendo aquí es, en el caso de él, yo creo que Pablo era muy dado a comer carne. Yo creo que, hermanos, Pablo vegano de plano no era vegetariano tampoco. Yo no sé si asaban carne en aquel tiempo como la hacen ahora, pero yo creo que Pablo le gustaba la carne. Y Pablo encontraba, hermanos, que era un problema porque dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento, con acción de gracias, con limpia conciencia, participo de él, en este caso de alimentos, y además yo no estoy adorando a ningún ídolo. Es un alimento que me comparte, no es un alimento que compré y no pregunto de dónde viene. Yo no estoy celebrando esa ceremonia pagana a un ídolo pagano, no estoy en la celebración, no estoy celebrando, solamente estoy comiendo. Lo que ellos hicieron allá es otra cosa. Yo estoy comiendo aquí. Si yo estoy dando gracias a Dios por ello y lo estoy haciendo con limpia conciencia, ¿por qué se me ha de juzgar? Dice el apóstol Pablo. Hermanos, si vuelvo a decir otra vez, si así fuéramos, si nosotros estuviéramos rodeados de hermanos débiles, hermanos, qué imposible sería vivir una vida sana en nuestra libertad. Yo creo que la condición correcta es que el hermano que es débil aprenda de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la libertad, pero también, hermanos, ir madurando, en cuanto a lo que el Señor nos habla. Y en el caso particular de lo que dice Pablo, bueno, hermanos, hasta los nuevos creyentes deben de saber que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Esta palabra declarada en Deuteronomios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay nadie, hermanos, a un lado de nuestro Dios para decirle, Dios, mira, haz primero el día y luego haz la noche. Primero crea esto y luego crea lo otro. No, hermanos, cuando el Señor habló a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía las bases del mundo? ¿Dónde estabas? Nadie hay, hermanos, alrededor del Señor para que le aconseje. No, hermanos, Él uno es, solo y absoluto. Él hizo el sol, Él hizo la luna, Él hizo la tierra, hizo los ejércitos, todo está sustentado por Él de manera, hermanos, que nosotros nos deleitamos. Esto lo debe de saber todo creyente. Y en el corazón aún de los que no creen en el Señor deben de saber esto. Porque, hermanos, ciertamente, dice Pablo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y ahí, hermanos, vamos a pagar por las cosas que hicimos mientras estuvimos aquí. Así que si hay quienes son débiles y no creen en el Señor, que Él es único, y no llegan a creer que también algún día vamos a comparecer ante Él, bueno, tenemos un problema muy serio. Porque creas o no creas en que Él es Dios soberano y eterno, un día vamos a estar frente de Él y por más que agachemos la cara, de nada nos va a servir, nos va a juzgar por lo que hemos hecho. ¿Se imaginan?
todo va a estar velado a los ojos de Dios. De hecho, está velado a los ojos de Dios. ¿Hay algo, hermano, en lo que tú has hecho que crees que no sabe Dios de ti? Imagínate que si tú pudieras saber lo que Dios sabe de ti, te avergonzarías tanto que dijeras como el avestruz, bueno, trágame tierra. Quizás queríamos meter la cabeza en la arena para que no nos vieran. A Eliel, mi nieto, cuando le decíamos, mi hijo, escóndete, él solo se tapaba la cara, aunque quedaba el cuerpo de fuera. Él creía que con taparse la cara ya se escondía. Hermanos, en aquel momento delante del Señor, ¿cuántos van a querer esconderse por la vida miserable que se ha vivido, pero que Dios la ve día tras día? Cuando tú estás encerrado en el cuarto, cuando te metes debajo de la cama, cuando te vas debajo de un árbol o te subes en lo alto de un lugar oscuro para hacer todo lo que no es correcto hacer, ¿tú crees que nadie te ve? Dios te ve y Dios te va a juzgar. Por eso en el canto anterior mencionábamos cómo entrar a su presencia. Manos limpias, corazón puro. ¿Cómo tenerlo? Tú no lo puedes tener. Dios lo puede hacer. ¿Cómo accesar a eso? Clama a Dios. Pide a Dios. Cree en Dios. Ahora, cuando Pablo dice, yo no puedo estar sujeto a la conciencia frágil y débil de ellos, porque en ese sentido creo que esto sería un caos. No habría libertad cristiana. Porque estaría sujeto a la conciencia de otro, no a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la conciencia débil de un hermano débil debe estar sujeta a la palabra de Dios, no a sus propias apreciaciones, sino a lo que la palabra de Dios enseña. Esa debería de ser una razón para entender. Pero hermanos, finalmente, mientras el hermano débil es débil, entendamos que mi libertad no debe de estar por encima del amor que yo le debo. Mientras mi hermano es débil, yo no debo de hacer cosas que lo lastimen. No, hermanos. Si yo sé que para él es un problema que yo coma carne y todavía voy a la carnicería y compro 1 kilo de carne y la voy a asar en término 3/4 y paso con la bolsa enfrente de él y todavía le digo, vamos, te invito. Y sé que para él es un problema, hermano. Eso es estar pecando. Porque estás provocando, estás haciendo algo que no es correcto. Y no solamente estás pecando en el sentido de lastimar al hermano, estás pecando contra Cristo, quien murió también por él. Esto está diciendo Pablo. Y debe de ser, hermanos, muy importante que lo pensemos y que lo vivamos. Creo que las cosas que Pablo hacía, hermanos, y dentro de las cosas que Pablo no solamente decía, sino que hacía, y que es un principio que cada creyente debemos de tener, es que por razón del hermano débil o por razón de ganarse a alguien para Cristo, podemos, hermanos, sacrificar nuestra debilidad, nuestra libertad. Podemos sacrificar nuestra libertad. Con tal, Pablo mismo lo había dicho, hermanos, que con tal de ganarse a Cristo, de ganarse a alguno para Cristo, él rechazaba en su libertad los derechos que tenía como apóstol, capítulo 9 al finalizar. Esta declaración del apóstol Pablo, hermanos, debería de ser para nosotros en función de que como cristianos también debemos de hacerlo. No somos esclavos de nuestras libertades. No me gobierna, hermanos, mi deseo por comer, no me gobierna mi deseo por ir, no me gobierna mi deseo por hacer. No, hermanos, a mí me debe de gobernar Cristo. Nuestro Señor debe de ser quien nos gobierne en todo sentido. Ya el apóstol Pablo, hermanos, nos había hablado en este sentido. Cuando Pablo está diciendo que no debemos de ser nosotros gobernados por la conciencia de otro. Y Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso del 1 al 9, y lo voy a leer tal cual está ahí. Dice,
recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. De manera, hermanos, que yo no debo de ser juzgado por la conciencia débil de otro, hermano. Miren, dicho de otra manera es, nosotros como cristianos no deberemos de estar a la expectativa de qué hace el hermano para estar juzgando al hermano dentro de cosas que no son fundamentales. Sí, bueno, yo puedo ver que todos deberían de venir de saco y pantalón de vestir y zapato de vestir y corbata, y todos deberían de venir así. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que deben de venir así? Pero si para mí llega a ser un principio que así tienen que venir, y cuando no vienen así me siento incómodo y ustedes me están incomodando a mí, ustedes no deben de sujetarse a mi incomodidad para cambiar de forma de ser. No, hermanos, ustedes deben sujetarse a lo que la palabra de Dios dice: honestidad, modestia y decoro. Así es como deben de vestir. No con saco, con pantalón de vestir y zapatos lustrados, etcétera, etcétera. Como usted cree, hermano, que es mejor venir, pero que esté dentro del marco del decoro, la decencia, el buen nombre, así debemos de venir. Y pudiera ser, hermanos, que alguien siempre esté a la expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a comer? ¿Qué no va a comer? Como si tuviéramos siempre los guantes puestos para empezar a darnos un derechazo, un izquierdazo y exhortarnos, porque no debes de hacer esto. Hermano, dice Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil cree diferente. Uno come carne, otro no, otro come legumbres. Pero lo que dice Pablo, hermanos, el que come no menosprecia al que no come. Y si el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que, hermanos, si uno quiere comer, no ofende a Dios. Y si no quieres comer, tampoco ofendes a Dios. Pero no marques la vida de los demás porque tú no quieras comer. Estaría diciendo el apóstol Pablo, hermanos, y en un sentido tendríamos que ver que otro principio es que no, ¿cómo dijéramos? No contendamos por cosas que no son fundamentales. No contendamos por eso, hermanos. Porque en veces esas cosas que no son fundamentales nos impiden tratar las cosas que sí son fundamentales. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita acerca de los alimentos, para unos pudiera ser tan importante, pero no es fundamental. No está trazado en la Biblia como una regla de que no lo hagas, pero sí está tratado como una regla, hermanos, mi amor por el hermano y restringir mi libertad. Pero además está pensado que no debe de ser la conciencia del hermano débil la que rija tu libertad. Dicho de otra manera, hermanos, es que como cristianos y como hermanos en la fe tenemos el compromiso de ayudar a nuestro hermano débil a crecer y a ser enseñado. No contendamos. ¿Cuántas personas contienden, hermanos, y tienen diferencias, como decía hace rato? ¿Cómo vistes? Las cortinas. Allá hay unas cortinas blancas, aquí hay otras cortinas cremitas y estas son cafés. No hace juego. Alguien diría, ¿qué problema es aquí? Las bancas son color plomo y las cortinas cafés. No hay juego. Y alguien que sea, hermanos, débil pudiera generar un conflicto con eso. Alguien me dijo hace un tiempo, pastor, ¿cómo es tu iglesia? Bueno, hermano, de antemano no es mi iglesia. Yo no la compré, el Señor la compró con su sangre. Pero me preguntaban cómo es la iglesia. Bueno, en la iglesia yo me gozo, la iglesia me la paso fenomenal, aprendo, en la iglesia enseñamos, en la iglesia tenemos comunión, en la iglesia somos hermanos, etcétera, etcétera. Pero ella me dijo, la persona esta me dice, pero hermano, ¿cómo es el edificio? Bueno, el edificio, pues, yo creo que es el mejor de todos. Pero las bancas, ¿cómo son? O las sillas, ¿cómo son? Para mí las más cómodas. Unos eran botes de 19 litros con un trapo que los cubría. Otros eran sillas que habíamos tomado de la basura y que las limpiamos y le pusimos una tapaderita de madera.
Así más o menos, pero qué a gusto se está ahí. Y me dice la persona, es que donde yo iba había aire acondicionado, estaba alfombrado y los sillones eran acoginados. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros tuviéramos que contender por las condiciones de un inmueble perecedero? No quiere decir, hermanos, que no pongamos atención a mejorar la condición en la que estamos para adorar al Señor, el lugar que sea limpio, que sea lo más cómodo posible, pero nuestra adoración a Dios no está sujeta a esas condiciones externas, pues por decirlo de alguna forma. Si nosotros pensáramos en el color de las paredes y esto generara un conflicto, hermanos, miren, ha habido ocasiones en que hay diferencias tan marcadas que por tocar batería en el altar, iglesias se han dividido por la batería, por los instrumentos. Hay quienes, hermanos, no tienen la idea en su corazón de que deba de haber instrumentos para adorar al Señor. Hay quienes dicen que solamente la voz debe de ser el único instrumento agradable al Señor. Y eso ha generado diferencias. Hermanos, la Biblia no habla de eso. Entonces, hermanos, debemos de tratar cosas fundamentales y no que las estorben las que no son fundamentales. En un mismo sentir, en una misma intención. Por eso dice, hermanos, Pablo, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque, hermanos, si alguien piensa, yo creo que el color blanco no está bien, bueno, pues es tu pensamiento. Otros creen que sí, bueno, es tu pensamiento. No hay problema. Yo creo que no se debe de comer, yo creo que se debe de comer legumbres. Bueno, si tú comes carne, hazlo para el Señor, da acción de gracias, da en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y si tú comes legumbres, hazlo de la misma manera, en acción de gracias. No hay problema, perdón, no hay problema. Pero cuando tocamos las cosas que no son fundamentales y le quitamos el peso a las que sí son fundamentales, estamos en un serio problema, hermanos. Y esto nos lleva al último propósito, al último punto del sermón. ¿Cuál es el propósito de la libertad cristiana? ¿Cuál es? Dice Pablo, hermanos, verso 31 al verso 33, pero primero verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, todo lo que hagamos, por más sencillo que sea, por aparentemente más habitual que hagamos, todo, debe de estar dentro del parámetro de lo que es lícito, es decir, dentro de lo que es permitido por Dios. Pero todo lo que hagamos. Yo no puedo decir, hermano, bueno, voy a ir a robar y con ello le voy a dar la gloria a Dios. No, hermano, está marcado como que no es lícito, está marcado como quebrantar un mandamiento, no robarás. Entonces, todo aquello que es lícito, todo aquello que es de buen nombre, acuérdense lo que predicamos unos domingos atrás, en lo que debemos de pensar y que me habla de Dios y de su carácter, eso es lícito para mí, eso es lo que debo de fundamentar mi vida cristiana. Ahora, hermanos, mi proceder cristiano, en lo habitual que yo haga, tan sencillo como si comes o bebes o haces otra cosa, ¿qué entra dentro de otra cosa? Hermanos, alguien pudiera decir, bueno, bañarme, pero ¿cómo le vas a dar gloria a Dios por bañar? Hermano, gracias a Dios que puedo tener mi mano para tallar mi cuerpo. No puedo darle la gloria a Dios porque tengo un cuerpo que limpiar. No puedo darle la gloria a Dios, hermano, porque me da un lugar donde hacerlo. No puedo darle la gloria a Dios porque aunque no tengo un lugar para donde hacerlo, porque pudiera alguien decir, bueno, es que soy forastero, no soy de aquí, pero hermano, gracias a Dios que tenemos la misericordia y la presencia de Él en nuestra vida. ¿No es acaso lo más grande para decir, doy gracias y gloria a Dios porque me das la facultad de bañarme, de comer, de ir, de venir, de sentarme, de levantarme, de guardar silencio, de hablar, de parpadear, de respirar, de dormir, de despertar, de sonreír, de enojarme, de masticar, de degustar, de saborear? Hermanos, ¿cuántas personas no pueden saborear un plato de algo?
¿Cuántas personas no pueden ver los amaneceres? Y tú tienes el privilegio de hasta los atardeceres mirar. ¿Cuántos ojos ya no parpadean? Pero los tuyos todavía se cierran y se abren y se lubrican tus ojos. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho perfecto. Y si aún tus ojos ya no se abren, gloria a Dios porque Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y si tú ya partiste de este mundo, cuánta razón más de darle la gloria a Dios en presencia misma de aquel a que estás glorificando. En presencia de Dios. Gloria a Dios. Hermano, cuando Pablo dice esto, habla de tres cosas. Sí, hermanos, que lo que hagamos, por sencillo o complicado, debe de hacerse para la gloria de Dios, no por otro motivo. No para que te vean que tú vengas, por ejemplo, el domingo y te digan, ¡ay, el hermano qué fiel! No, hermano, no vengas a la iglesia porque el pastor te dé un abrazo y te reciba. No vengas a la iglesia porque siempre hay un saludo cordial. No vengas a la iglesia porque esa sea tu motivación. Ven a la iglesia para seguir glorificando a Dios. Esa es la razón, la gloria de Dios. No leas la palabra de Dios para ir con la idea de que el pastor nos pidió que estuviéramos leyendo 3 capítulos diarios, en el caso particular de Josué, ir leyendo y leyendo y leyendo. No hagas eso porque yo dije solamente, hermano, sí, en sujeción a lo dispuesto por el pastor, pero hazlo porque te habla de tu Dios que te ama, te amó y se entregó de tal forma para que tú fueras salvo. Hazlo para su gloria. No lo hagas con otra razón y otro motivo, sino que sea la gloria de Dios. Pero, hermano, también puede ser que tú estés haciendo las cosas para la gloria de Dios y puede ser que a alguien no le parezca. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas se ven estimulados cuando tú estás aquí en el templo? ¿Cuántas personas se ven ofendidos porque tú estás aquí en el templo? Aunque ahí, hermanos, no estamos hablando de hermanos débiles, estamos hablando de no creyentes. No puedes concesionar tu alabanza, no puedes sacrificar tu alabanza a Dios o lo dispuesto por Dios para ti, porque para ti es una necesidad tan profunda adorar a Dios. Aún, hermanos, cuando tu misma familia te diga, no quiero que vayas. Mi padre nos prohibió por muchos años ir a la iglesia y mi madre siempre nos escondió para que fuéramos. Gracias a Dios, hermanos, que al paso de los años Dios me tiene para servicio de Él. Si vemos lo que Dios hace para su gloria, entonces tendríamos que decir, bueno, lo que me es lícito es lo que voy a hacer, porque es para su gloria. Y cuántas cosas, hermano, vuelvo a decir, hay veces que la predicación está dada y alguien se siente ofendido de los hermanos creyentes, de los que ya están congregados, y alguien débil en la fe me pudiera decir al salir, pastor, ¿por qué dijiste todo lo que dijiste? Me lastimaste. ¿Quién te dijo de mí lo que has dicho? ¿Quién te dijo? Bueno, hermano, yo no tengo que renunciar a lo que estoy diciendo porque lo que yo estoy diciendo está aquí. Yo solamente estoy diciendo lo que está aquí. Si hay algún hermano débil que pudiera sentirse lastimado, hermano, yo quisiera más bien ayudarle para seguir madurando, porque no podemos limitar la palabra de Dios porque eso te ha lastimado. Hermano, gracias a Dios que la palabra te lastime, porque si te lastime quiere decir que tienes una herida que la palabra de Dios y el ejercicio de del Espíritu Santo buscan corregir, buscan ayudar a sanar. Y vuelvo a decir, hermanos, esto también tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Pero hay una cosa más. Dice el verso 33, perdón, verso 32. No solamente se trata, hermanos, de hacer las cosas para la gloria de Dios, como la comida o la bebida o cualquiera de estas cosas, sino algo más. No seas tropiezo a los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Lo que tú hagas para la gloria de Dios, hermanos, que no sea tropiezo para los creyentes judíos o gentiles en cuanto a aquellas cosas
que no puede, que sí pueden modificarse, que sí pueden modificarse. Vuelvo a decir, hermanos, el evangelio no puede modificarse. Lo que ya Dios está tratando en la palabra no debe de modificarse, pero si tu vida cristiana, tu libertad cristiana, lastima a otro, vuelvo a decir como dice el verso, si comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todo lo que tú hagas, la gloria de Dios, pero que en eso que glorificas a Dios, no seas tropiezo a ninguno. Lo fundamental, hermano, no está en juego. Lo que no es fundamental puede ser modificado. Mi libertad, es a lo que se refiere Pablo como no fundamental, mi libertad. Y luego dice Pablo todavía, hermanos, algo más. Verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego el verso 1 del capítulo 11, aunque eso lo trataríamos después, pero dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, hermano, no está siendo altanero aquí. Pablo no está poniéndose como un ejemplo más allá de lo que es correcto y lo que hemos visto en la palabra de Dios, hermano, que finalmente Pablo es un ejemplo. Pero Pablo no busca, hermanos, autopromocionarse. Pablo busca decir, como yo imito a Cristo. Si alguno de ustedes pudiera pensar que el ejemplo de Cristo es muy glorioso y grandioso e imposible de imitar, bueno, imítenme a mí, que yo igual que ustedes, bajo las mismas condiciones y padecimiento, estoy imitándolo. Bueno, háganlo así, como si yo fuera un espejo de Cristo en el sentido de imitarme. Hermanos, lo que dice Pablo es que sigamos su ejemplo. Como en todas las cosas, dice Pablo, busca agradar a todos, no procurando su propio beneficio, sino el beneficio de muchos. ¿Para qué? Para que muchos sean salvos. Para que muchos sean salvos. No está Pablo, hermanos, tratando otra cosa, sino que el propósito de la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación del hombre es para la gloria de Dios. Y hermanos, aún tristemente podemos decir en el sufrimiento del hombre, pero aún la condenación del hombre, hermanos, implica la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Hace un momento decía, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo quedaría la justicia de Dios, hermanos, si no se ejercitara en aquellos a los que dice, el que no cree de cierto ya es condenado, pero el que cree no es condenado? Entonces, ¿dónde queda su justicia si Él no la aplica? Es interesante esto, hermanos, cuando todos merecemos la condenación eterna, cuando todos merecemos el infierno eterno. Porque, hermanos, su justicia demanda que la paga del pecado es muerte. Esa es su justicia demanda un pago. Y hermanos, como Dios es justo, Dios propició el pago preciso y oportuno en la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, la muerte se cumplió, el pago se pagó. Y ese pago se realizó no en tu persona, que tú deberías de pagar, que yo debería de pagar, que mi sangre debería de correr, que mi sacrificio se debería de hacer, porque el que ha pecado, el que ha hecho lo que es ofensivo a Dios, he sido yo, hermanos. Cristo nunca pecó, en Él no hubo pecado. Dice la Escritura, el que no conoció pecado por nosotros fue tratado como pecador, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es decir, hermanos, Cristo recibió el peso de todo el juicio que correspondía a nosotros. Lo justo es pagar, y Dios pagó en Cristo. ¿Cuál fue el precio, hermano? Dice la palabra del Señor que no solamente el abandono de Cristo, un sentir emocional de que sus amigos lo dejaron solo. Un sentir, hermanos, en el que la palabra de Dios dice que Dios lo abandonó. Estando en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Unas palabras que él decía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos sacerdotes decían,
Bueno, a él clamó que él lo salve. Pero hermanos, es curioso que él es el que lo estaba privando de la vida. ¿Por qué? Porque era necesario para pagar tu precio y tu salvación. Era necesario para pagar ese precio al que no conoció pecado. Por nosotros fue tratado como un miserable pecador, para que nosotros miserables fuéramos tenidos por justicia de Dios. Es decir, hermanos, cuando Dios ve a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, en su obra, Dios nos mira como si fuéramos sus hijos en el sentido de Jesús, justos. Así nos mira Dios. Pero sin los lentes, hermanos, de Cristo, Dios nos mira miserables, merecedores de la muerte, muertos en nuestros delitos y pecados, quienes usamos lentes. Quítese los lentes y dígame si puede mirar de la misma manera las letras pequeñas de la Biblia. No se puede. Pero ahora piense, hermanos, si Dios nos mira sin Cristo, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como la obra de Cristo se realizó y aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a Cristo, hermanos, ahora son vistos beneficiados como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Él está hablando de sus libertades. Él, hermano, no quiso los beneficios de que aquel que predica la palabra viva de la palabra. Aquel no quiso los beneficios que como apóstol tenía, más bien él quiso vivir bajo su propio sostén en un sentido, no negando, hermanos, que la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, pero él quiso renunciar a ese derecho. ¿Cuál era el propósito? Ganarse a otros para Cristo. Vean, hermanos, la noble labor de Pablo en la cual nos invita a imitarlo. No pienses en ti, piensa en la necesidad de los demás. No pienses en que tú ya eres salvo y todo está bien, no. Piensa en la necesidad de salvación de los demás, porque sin que ellos sepan, corren desesperadamente al abismo eterno del infierno y no saben. Creen como si fuera un espejismo que los lleva a un lugar más bonito todavía y corren desenfrenadamente cuando al llegar al límite del camino lo que hay es un abismo. Y casi las llamas del infierno suben hasta el cielo. Y Pablo dijo, todo esto lo hago con la intención para que sean salvos. Hermano, buscas vivir tú de la manera que agrada a Dios, sirviendo a los demás, no poniendo tus propios derechos y privilegios primero. Buscas vivir para Dios agradando y sirviendo a los demás en lo que es lícito, en lo que es correcto. Quitas tus libertades, hermanos, para que otros conozcan de Cristo. Y otra pregunta pudiera ser de manera general. ¿Para quién vives? ¿Para quién te desgastas? ¿En quién depositas tus anhelos? Si es en el mundo, bueno, la Biblia dice que el mundo es pasajero. Mi papá vivió 84 años y murió. Y se acabó su mundo. ¿Cuántos irán a morir este día? Y su mundo se acaba, pero su eternidad empieza en la gloria de Dios. Lo que quiero decir es esto. Si nuestra confianza está puesta en este mundo, en las comodidades que tengo, en mis logros, en mis trabajos, mis empeños, mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo hago aquí, hermano, sepa que un día esto se va a acabar. Y lo que has hecho, ¿quién se lo va a quedar? ¿O cuántas cosas te llevarás dentro de tu ataúd para disfrutarlas en algún lugar? ¿Cuánto te vas a llevar?
¿En quién estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde la estás gastando, si la palabra es apropiada? Pablo dijo, hermanos, en este sentido, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Piense en esto, porque un día vamos a estar delante del Señor y no hay excusa válida delante de Él. Escuchaste de Él, oíste de Él y quizá le rechazaste a Él. O oíste, escuchaste de Él, pero te cobijaste en Él, creíste en su palabra y creíste en Él. Y has venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es tu posición? Nos ponemos en pie, hermanos.